Muy buenas y bendecidas tardes, señores. Bienvenidos. Señor, gracias. Gracias porque nos has permitido regresar con bien, Señor, por el trabajo que nos has dado, pero sobre todo por liberar a un varón de las garras del enemigo, Señor. Te damos gracias porque pasó lo que pasó, pero tú estuviste presente en nosotros. Tu Espíritu Santo nunca nos abandonó y por medio de la gracia de Jesucristo, el día de hoy todo está bien, transcurre con normalidad, como en tu propósito y tu voluntad lo has dispuesto. Enséñale a este varón que la prueba por la que pasó sea de bendición, sea de crecimiento, sea de madurez espiritual para él. Sabes que es uno de los grandes guerreros que has elegido, Señor, y donde quiera que esté en este momento le mandamos bendiciones. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, señores, de nueva cuenta. Les ofrecemos una gran disculpa porque nos hemos ausentado 2 días, pero créanme, ha sido a consecuencia de una situación que pasó. Si algún día se me permitirá contarla, verán ustedes cómo los ataques del enemigo son reales, pero cómo el Señor prepara a sus varones de guerra para hacerle frente a esas y cualquier situación que se nos presente. Pero vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Bueno, me refiero al día de hoy, al día martes, la lectura que nos tocaba el día martes. El día martes nos tocaba los capítulos 3 al 7 del libro de Samuel. También les voy a ofrecer una gran disculpa si no hacemos comentarios este día, porque es mucho lo que hay que leer. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Eh, el libro primero de Samuel, capítulo 3, escrito está: El Señor llama a Samuel. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y el Señor volvió volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a él y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llama, dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Hijo. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y el Señor dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oiga le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa del Señor, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: el Señor haga lo que bien le parezca. Y Samuel creció, y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor, y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Capítulo 4 del libro primero de Samuel. Escrito está: los filisteos capturan el arca. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Eben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy, Señor, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo con nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto del Señor, de los ejércitos, que moraba entre los querubines,
Y los hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esfuércense, oh filisteos, y sean hombres, para que no sirvan a los hebreos como ellos han servido a ustedes. Sean hombres y peleen. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Elí era ya de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó, y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cerca al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevivieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no le respondió, ni ella se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Capítulo 5 del libro primero de Samuel. Escrito está: el arca en tierra de los filisteos. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben Ezer a Asdod, y le tomaron los filisteos el arca de Dios y la soltaron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca del Señor. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca del Señor. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el lumbar, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano del Señor sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no queda con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásele el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino, y vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: envíen el arca de Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había grabado ahí, y los que no se morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo.
Capítulo 6 del libro primero de Samuel. Escrito está. Los filisteos devuelven el arca. Estuvo el arca del Señor en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿Qué haremos del arca del Señor? Háganos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: Si envían el arca de Dios de Israel, no la envíen vacía, sino páguenle la expiación. Entonces serán sanos y conocerán por qué nos apartó de ustedes su mano. Y ellos dijeron: ¿Y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: Conforme al número de los príncipes de Israel, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos ustedes y a sus príncipes. Harán pues figuras de sus tumores y de sus ratones que destruyen la tierra, y darán gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre ustedes, y de sus dioses, y de su tierra. ¿Por qué endurecen su corazón como los egipcios? Como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón. Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Hagan pues ahora un carro nuevo y tomen luego 2 vacas que crían, a las cuales no haya sido puesto yugo, y unjan las vacas del carro y háganla volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomarán luego el arca del Señor y la pondrán sobre el carro y las joyas de oro que le han de pagar en ofrenda por la culpa. Las pondrán en una caja y al lado de ella, y las dejarán que se vaya. Y observarán: si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que estaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca del Señor sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de los tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró ahí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Y los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificios al Señor en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Efraín el mismo día. A Ecrón, perdón, volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación al Señor por Asdod: 1 por Gaza, 1 por Ascalón, 1 por Gat, 1 por Ecrón, 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca del Señor está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca del Señor. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque el Señor lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿Quién podrá estar delante del Señor el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: Los filisteos han devuelto el arca del Señor. Desciendan pues y llévenla ustedes. Vinieron los de Kiriat Jearim, capítulo 17 del libro primero de Samuel, escrito está. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. Samuel, juez de Israel. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo su corazón se vuelven al Señor, quitan los dioses ajenos y a Astarot de entre ustedes, y preparan su corazón al Señor y solo a él sirven, los librará de la mano de los filisteos. Entonces las hijas de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo a Reuel, a todo Israel en Mizpa: Yo oraré por ustedes al Señor. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Y ayunaron aquel día y dijeron ahí:
Contra el Señor hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, y lo sacrificó entero en holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Dan, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado Dios. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado, y a los israelitas desde Crón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Luego, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Bet-el, a Gilgal y a Mizpa. Juzgaban a Israel en todos estos lugares. Después volvió a Rama, porque ahí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel en un altar al Señor. Híjole, heme aquí, ¿no? ¿Quién de nosotros ha dicho heme aquí? Vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca empezar con el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, y solo los versículos 1 al 31. Escrito está: Jesús enseña sobre el divorcio. Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de su corazón les escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús bendice a los niños. Y le presentaba niños para que los tocara, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, lo bendecía. El joven rico, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero el Señor respondiendo volvió a decirles: Hijo mío, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios
a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús les dijo, ay, ya me perdí. De cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, madres, hijas y tierras, con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Con eso terminamos la lectura del día martes. Si Dios lo permite, en un ratito nos vemos para comenzar con la lectura del día de ayer. Señor, gracias, gracias de verdad por tu hermosa palabra que nos has dejado. Gracias por darnos la fuerza para estar aquí presentes, pero sobre todo gracias por compartir, permitirnos compartir tu evangelio. Que sea hoy el día aceptable para todos aquellos que lo necesitan, Señor. Les rogamos que se arrepientan en el nombre de Cristo Jesús para que reciban la salvación eterna. Te adoramos, te bendecimos y te damos toda la honra y el poder, Señor, a ti que eres el único digno de recibirla. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Cuídense mucho. Hasta luego.